¿Hiciste un pacto de sangre? No hice ningún pacto. Nadie me ha pinchado con ninguna aguja. Eso es cosa de las películas, de El Padrino. Salvatore Solidi. De Laurentiis hablaba con naturalidad sobre el mundo del crimen organizado. A día de hoy, sigue siendo uno de los jefes mafiosos más temidos de Estados Unidos, al igual que Michael Mancuso, líder de la familia Bonanno. Descubramos cómo estas leyendas mantienen su poder. Lorenzo Mannino. En el laberíntico mundo de las familias del crimen organizado de Nueva York, pocos nombres tienen el peso y el misterio de la familia Gambino. Y al frente de esta legendaria dinastía criminal, se encuentra un hombre cuya mera existencia parece difuminar la línea entre la realidad y la leyenda. Lorenzo Mannino. Una figura tan esquiva que las fuerzas del orden llevan décadas tratando de comprender el alcance de su influencia y la profundidad de su imperio criminal. Nacido el 27 de julio de 1959, Lorenzo Mannino representa la evolución del liderazgo mafioso en la era moderna. A diferencia de los extravagantes jefes de antaño, que buscaban la atención de los medios y llevaban una vida pública lujosa, Mannino encarna la nueva generación de líderes mafiosos, invisible, calculador e infinitamente más peligroso por su capacidad para operar completamente bajo el radar. Su ascenso al papel de jefe en funciones de la familia criminal Gambino no solo representa un cambio de guardia, sino un cambio fundamental en el funcionamiento del crimen organizado en el siglo XXI. El camino que llevó a Mannino a la cima del poder de los Gambino está pavimentado con la sangre y la traición que han llegado a definir la sucesión moderna de la mafia. Asumió el papel de jefe interino después de que Domenico Italian Dom Cefalù dimitiera en 2015, tras el asesinato del jefe interino Frank Cali en 2019. Esta transición no fue meramente administrativa, sino un cambio radical que colocó a una de las mentes criminales más sofisticadas de Estados Unidos al frente de lo que muchos consideran la familia criminal más poderosa del país. Lo que hace que Mannino sea especialmente temible tanto para las fuerzas del orden como para las organizaciones criminales rivales es su capacidad para mantener la vasta empresa criminal de la familia Gambino sin salir prácticamente nunca a la luz pública. La familia Gambino, bajo su liderazgo, sigue involucrada en el chantaje a trabajadores y constructores, el juego, los préstamos usureros, la extorsión, el lavado de dinero y el fraude, con operaciones que se extienden desde Nueva York hasta California. No se trata de una simple organización criminal local, sino de una corporación criminal transcontinental con tentáculos que llegan a todas las industrias importantes y a todas las áreas metropolitanas significativas de Estados Unidos. El alcance de la influencia de Mannino se vuelve aún más escalofriante si se tiene en cuenta el contexto histórico del poder de los Gambino. Se trata de la misma familia que en su día contó con John Gotti entre sus líderes. La misma organización que ha sobrevivido a investigaciones federales, guerras internas y el encarcelamiento de innumerables miembros. Sin embargo, bajo el liderazgo de Mannino, la familia no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, adaptando sus operaciones a la era digital y manteniendo los códigos y estructuras tradicionales que han hecho del nombre Gambino sinónimo de excelencia en el crimen organizado. Lo que más preocupa a las fuerzas del orden del estilo de liderazgo de Mannino es su capacidad para aislarse de la actividad criminal directa mientras mantiene un control absoluto sobre las operaciones de la familia. Opera a través de capas de aislamiento, utilizando lugartenientes de confianza y métodos de comunicación probados que hacen casi imposible que los investigadores construyan casos directamente contra él. No se trata solo de liderazgo criminal, sino de un genio criminal que opera al más alto nivel de sofisticación. El liderazgo de Mannino mantiene el estatus de la familia Gambino como actor importante en el crimen organizado, aunque opera de forma más discreta que en su apogeo. Sin embargo, esta discreción no debe confundirse con debilidad. En todo caso, representa una forma más evolucionada y peligrosa de liderazgo criminal, que ha aprendido de los errores de generaciones anteriores y se ha adaptado a las realidades de las fuerzas del orden modernas, sin perder su capacidad de violencia e intimidación. Mientras Mannino perfecciona el arte del liderazgo invisible desde las sombras, nuestra siguiente figura representa el enfoque completamente opuesto. Convertir la sofisticación criminal en una forma de arte que ha elevado a su organización a la categoría de leyenda dentro del mundo del AMPA. Liborio Barney Bellomo. En el panteón del crimen organizado estadounidense, ciertas familias se han ganado una reputación que trasciende sus actividades delictivas y entra en el ámbito de la leyenda. La familia genovese ha sido considerada durante mucho tiempo la Ivy League de la mafia estadounidense, y al frente de ella se encuentra un hombre cuyo nombre infunde temor tanto a aliados como a enemigos. Liborio Barney Bellomo, un líder cuya combinación de inteligencia, crueldad y brillantez estratégica
lo ha convertido en una de las figuras más respetadas y temidas del crimen organizado. Nacido el 8 de enero de 1957, Liborio Salvatore Bellomo es el jefe de la familia genovese desde 2019, tras su salida de prisión. Pero su historia comienza mucho antes, en el oscuro mundo de la sucesión y las luchas de poder de la mafia que han definido el crimen organizado durante generaciones. Fue identificado como jefe en funciones ya en 1990, lo que significa que, durante más de 3 décadas, Bellomo ha estado en el centro de una de las organizaciones criminales más poderosas y sofisticadas de Estados Unidos. Lo que hace a Bellomo especialmente peligroso no es solo su longevidad en un mundo en el que la supervivencia se mide en años y no en décadas, sino su capacidad para mantener y ampliar la influencia de la familia genovese en una época en la que la mayoría de las familias criminales han visto cómo su poder se reducía significativamente. Su liderazgo es un ejemplo magistral de la evolución del crimen, adaptando las estructuras y métodos tradicionales de la mafia a la realidad moderna, al tiempo que mantiene los principios fundamentales que han convertido a la familia genovese en la organización criminal más respetada de Estados Unidos. La familia genovese, bajo el liderazgo de Bellomo, es conocida por sus operaciones discretas, centradas en el chantaje laboral, el juego ilegal y la extorsión. Este enfoque en la discreción y la sofisticación, en lugar de las ostentosas demostraciones de poder, representa una comprensión fundamental de cómo operar eficazmente en el panorama criminal moderno. Mientras que otras familias han sido víctimas de su propia publicidad y de la atención que ésta atrae por parte de las fuerzas del orden, la familia genovese, bajo el mando de Bellomo, ha perfeccionado el arte de la influencia invisible. La estructura de la organización de Bellomo se asemeja a la jerarquía de una empresa, pero en ella las consecuencias del fracaso no se miden en términos de despido, sino de eliminación. El círculo íntimo de Bellomo incluye figuras clave como el subjefe Ernie Muscarella y el jefe de calle Danny Pagano, lo que crea una estructura de mando que garantiza tanto la eficiencia como el aislamiento de las fuerzas del orden. No se trata solo de una organización criminal, sino de una sofisticación criminal que opera a niveles que envidiarían las empresas legítimas. Lo que más preocupa a las fuerzas del orden sobre el liderazgo de Bellomo es la capacidad de su familia para mantener una influencia significativa en varios estados e industrias, al tiempo que mantiene sus actividades en gran medida invisibles al escrutinio público. La familia genovese es considerada la Ivy League de la mafia estadounidense, ya que mantiene una influencia significativa en Nueva York y Nueva Jersey. Esta influencia no es solo regional, sino que se extiende a sindicatos, empresas constructoras, negocios legítimos y organizaciones políticas, creando una red de corrupción e influencia que afecta prácticamente a todos los aspectos de la vida económica del noreste. La reputación de Bellomo en el mundo del crimen es la de un líder que combina los valores de la mafia tradicional con la perspicacia empresarial moderna. Entiende que las organizaciones criminales más eficaces son aquellas que funcionan como negocios exitosos, con jerarquías claras, responsabilidades definidas y una planificación estratégica que se extiende años en el futuro. Bajo su liderazgo, la familia genovese se ha convertido menos en una familia criminal tradicional y más en una corporación criminal con intereses diversificados y métodos operativos sofisticados. La longevidad del liderazgo de Bellomo dice algo aún más escalofriante que sus capacidades criminales. Su capacidad para inspirar el tipo de lealtad y miedo que mantiene intactas a las organizaciones criminales durante décadas. En un mundo en el que la traición es habitual y las fuerzas del orden buscan constantemente poner a los miembros en contra de sus líderes, Bellomo ha mantenido el control gracias a una combinación de brillantez estratégica, violencia calculada y un conocimiento de la naturaleza humana que sería impresionante en cualquier contexto. Mientras que Bellomo ha dominado el arte de la sofisticación criminal y la fuerza institucional, nuestro próximo jefe representa algo completamente diferente: la notable capacidad de reconstruir a partir del caos y transformar la debilidad en un poder formidable. Michael Mancuso. En la brutal jerarquía del crimen organizado, los apodos suelen contar historias que revelan más sobre el carácter y la reputación de una persona que cualquier biografía formal. El apodo de Michael, el Nariz. Mancuso puede parecer casi cómico para los ajenos al mundo del crimen, pero dentro del mundo mortalmente serio de la familia Bonanno, representa algo mucho más siniestro: el agudo instinto y la despiadada inteligencia de un hombre que no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado en una de las familias criminales más violentas e inestables de la historia de Estados Unidos. Michael Mancuso es el jefe de la familia Bonanno desde 2013, tras la condena de Vincent Bastiano.
Este ascenso al poder representa algo más que un simple cambio de guardia en el crimen organizado. Significa la estabilización de una familia que había sido desgarrada por conflictos internos, investigaciones federales y el tipo de traiciones que han destruido a organizaciones criminales menores. Bajo el liderazgo de Mancuso, la familia Bonanno no solo ha sobrevivido a su turbulento pasado, sino que ha emergido como una fuerza formidable en el panorama actual del crimen organizado. La historia de la familia Bonanno es como un catálogo de todo lo que puede salir mal en el crimen organizado. Guerras internas, deserciones de alto perfil, infiltración federal y crisis de liderazgo que habrían destruido a la mayoría de las organizaciones criminales. Sin embargo, Mancuso heredó este legado de caos y lo transformó en algo parecido al orden, demostrando unas capacidades de liderazgo poco comunes en cualquier ámbito, y mucho menos en el traicionero mundo del crimen organizado, donde un solo error puede suponer la cárcel o la muerte. La familia Bonanno, bajo el mando de Mancuso, se dedica al chantaje, la extorsión, la usura y el juego ilegal, con operaciones en Nueva York y otras regiones. Pero lo que hace que el liderazgo de Mancuso sea especialmente impresionante no es solo la amplitud de estas operaciones, sino el hecho de que ha logrado reconstruirlas y mantenerlas sin alterar la estructura familiar. Esto representa un nivel de habilidad organizativa que va mucho más allá de la simple actividad criminal. Es el liderazgo criminal en su forma más sofisticada y eficaz. Lo que más preocupa a las fuerzas del orden sobre el liderazgo de Mancuso es su capacidad para aprender de los errores que casi destruyeron a la familia Bonanno en décadas anteriores. A pesar de los conflictos internos históricos, Mancuso ha estabilizado la familia, manteniendo su presencia en el crimen organizado. Esta estabilización no se ha logrado mediante la debilidad o el compromiso, sino gracias a una combinación de violencia estratégica, una cuidadosa gestión del personal y la comprensión del delicado equilibrio necesario para mantener la autoridad en un mundo en el que el respeto se gana a través del miedo y la lealtad. Se mantiene mediante una combinación de recompensas e intimidación. El apodo «El Nariz» adquiere un significado más siniestro cuando se entiende en el contexto de la reputación de Mancuso de ser capaz de oler los problemas antes de que se conviertan en graves problemas para su organización. Este instinto para detectar el peligro y las oportunidades le ha permitido navegar por las traicioneras aguas del crimen organizado moderno, evitando las trampas que han destruido a otros líderes y a sus familias. Es esta combinación de intuición e inteligencia lo que lo ha convertido en una de las figuras más respetadas y temidas de la mafia estadounidense. El estilo de liderazgo de Mancuso representa un retorno a los valores tradicionales de la mafia, al tiempo que incorpora métodos operativos modernos. Entiende que, en el entorno actual, el liderazgo criminal exitoso requiere no solo la capacidad de inspirar miedo y exigir lealtad, sino también la sofisticación necesaria para dirigir complejas empresas criminales que puedan adaptarse a las cambiantes tácticas de las fuerzas del orden y a las oportunidades criminales en constante evolución. Bajo su dirección, la familia Bonanno se ha convertido en un modelo de cómo el crimen organizado tradicional puede evolucionar y prosperar en el siglo XXI. La transformación de la familia Bonanno bajo el liderazgo de Mancuso, de una organización caótica y autodestructiva a una empresa criminal estable y rentable, representa uno de los cambios más impresionantes en la historia del crimen organizado. No se trata solo de una rehabilitación criminal, sino de un renacimiento criminal, que demuestra que incluso las organizaciones criminales más dañadas y disfuncionales pueden reconstruirse y revitalizarse bajo el liderazgo adecuado. Mientras que Mancuso representa el poder de la renovación criminal y la reconstrucción estratégica, nuestra siguiente figura encarna algo mucho más fundamental: el peso de la memoria institucional y la aterradora sabiduría que proviene de sobrevivir casi 9 décadas en el panorama criminal más peligroso de Estados Unidos. Salvatore Soli D. De Laurentiis. Más allá de los imponentes rascacielos y las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, en el corazón de Estados Unidos, donde los vientos del lago Michigan traen consigo susurros de un legado criminal que se remonta a casi un siglo, se encuentra un hombre cuya mera existencia representa el último vínculo con una de las organizaciones criminales más legendarias y temidas de la historia de Estados Unidos. Salvatore Soli D. De Laurentiis, con 86 años en 2025, encarna algo que está desapareciendo rápidamente del panorama criminal estadounidense. El jefe mafioso de la vieja escuela, que ha sobrevivido a todas las guerras, resistido todas las investigaciones y sobrevivido a prácticamente todos sus contemporáneos para seguir al frente de la Chicago Outfit. Salvatore De Laurentiis es el reputado jefe de la Chicago Outfit,
una importante organización criminal del Medio Oeste. Pero para comprender la importancia de su posición y el temor que sigue inspirando, hay que conocer el contexto histórico de la propia Chicago Outfit. Se trata de la organización que en su día contó entre sus líderes con Al Capone, la misma organización criminal que fue pionera en muchos de los métodos y estructuras que se convirtieron en el modus operandi habitual del crimen organizado en todo Estados Unidos. Bajo el liderazgo de De Laurentiis, este legado continúa, no como una pieza de museo, sino como una empresa criminal viva y activa que se adapta y prospera en la era moderna. A sus 86 años, De Laurentiis representa algo cada vez más raro en el crimen organizado: la memoria institucional combinada con un liderazgo activo. Ha sido testigo de la edad de oro del crimen organizado, ha sobrevivido a su declive y ahora preside su evolución moderna. Esta longevidad no solo es notable desde el punto de vista personal, sino que también es aterradora desde la perspectiva de las fuerzas del orden, ya que representa décadas de conocimientos acumulados, conexiones y experiencia criminal que pocas personas en cualquier ámbito, legítimo o no, podrían aspirar a igualar. La organización Chicago Outfit, bajo el mando de De Laurentiis, se dedica al préstamo usurario, el juego y la extorsión laboral, con grupos activos en Cícero y Elmwood Park. Estas operaciones pueden parecer modestas en comparación con las actividades históricas de la organización, pero representan algo mucho más significativo: la destilación de casi un siglo de evolución criminal en sus formas más eficientes y rentables. De Laurentiis no solo ha mantenido estas operaciones, sino que las ha perfeccionado para que funcionen con un nivel de eficiencia y discreción que sería impresionante en cualquier contexto empresarial. Lo que hace a De Laurentiis especialmente formidable es su comprensión de cómo operar en el panorama criminal moderno, manteniendo al mismo tiempo los valores y métodos tradicionales que han mantenido intacta a la organización Chicago Outfit durante generaciones. De Laurentiis mantiene un perfil bajo, pero la organización sigue siendo una fuerza importante en el Medio Oeste. Este perfil bajo no es un signo de debilidad o declive, sino una elección estratégica que refleja un profundo conocimiento de cómo mantener el poder y la influencia sin atraer la atención indeseada de las fuerzas del orden o de organizaciones criminales rivales. La Chicago Outfit, bajo el liderazgo de Laurentiis, representa algo único en el crimen organizado moderno. Una organización criminal que ha logrado pasar de las operaciones dramáticas y de alto perfil de su pasado a un enfoque más sutil, pero igualmente eficaz, que enfatiza la estabilidad a largo plazo por encima de las ganancias a corto plazo. Esta transformación refleja no solo la adaptabilidad criminal, sino también la sabiduría criminal acumulada durante décadas de experiencia en uno de los entornos criminales más desafiantes y competitivos de Estados Unidos. La edad de Laurentiis, en lugar de ser un lastre, se ha convertido en uno de sus mayores activos. En un mundo en el que los delincuentes jóvenes suelen carecer de la paciencia y la sabiduría necesarias para el éxito a largo plazo, sus décadas de experiencia le proporcionan una ventaja estratégica que no se puede replicar ni adquirir rápidamente. Entiende la naturaleza cíclica de la atención de las fuerzas del orden, la importancia de mantener relaciones entre generaciones de delincuentes y el delicado equilibrio necesario para mantener una organización criminal rentable e intacta durante décadas. El temor que sigue inspirando De Laurentiis no se basa únicamente en su capacidad personal para la violencia o la intimidación, sino que tiene su origen en el reconocimiento de que representa el conocimiento institucional y la experiencia criminal que ha sido puesta a prueba y perfeccionada a lo largo de casi 9 décadas de vida y más de medio siglo de liderazgo criminal. Cuando alguien con ese nivel de experiencia y trayectoria probada toma decisiones o adopta posiciones, estas tienen un peso que va mucho más allá de las circunstancias inmediatas. Mientras que De Laurentiis representa la sabiduría y la discreción del liderazgo criminal de la vieja escuela, nuestro próximo jefe opera con un manual completamente diferente. Abraza la publicidad y la personalidad de una manera que aterrorizaría a la mayoría de los líderes criminales modernos, pero de alguna manera lo hace funcionar a su favor. Joey Merlino. En una época en la que los líderes del crimen organizado exitosos exigen cada vez más invisibilidad y discreción, Joseph Skinny Joey Merlino representa una especie de anacronismo, un retroceso a los días en que los jefes de la mafia eran figuras legendarias que imponían respeto y admiración tanto por su fuerza de personalidad como por el miedo y la intimidación. Sin embargo, esta aparente contradicción lo ha convertido en una de las figuras más fascinantes y peligrosas del crimen organizado moderno. Un hombre que, de alguna manera, ha logrado mantener su relevancia y poder en un mundo que, en gran medida, ha dejado atrás el estilo de liderazgo ostentoso y mediático que él encarna.
Nacido el 13 de marzo de 1962, Joseph Skinny Joey Merlino ha sido el jefe de la familia mafiosa de Filadelfia desde la década de 1990, aunque, según se informa, fue degradado en 2024. Esta cronología revela algo notable sobre la capacidad de resistencia de Merlino. Ha mantenido el liderazgo de una importante familia mafiosa durante más de 3 décadas, sobreviviendo a investigaciones federales, desafíos internos y el declive general del crimen organizado que ha destruido o debilitado gravemente a la mayoría de sus contemporáneos. La familia mafiosa de Filadelfia, bajo el liderazgo de Merlino, siempre ha operado de forma algo diferente a sus homólogas de Nueva York o Chicago. La familia de Filadelfia se dedica al juego, los préstamos usureros, el tráfico de drogas y la extorsión. Pero lo que distingue a Merlino es su voluntad de mantener un perfil público que incomodaría enormemente a la mayoría de los jefes del crimen moderno. No se trata de imprudencia, sino de una estrategia calculada que le ha permitido labrarse una reputación y mantener una influencia que otros líderes más reservados no pueden igualar. La personalidad mediática de Merlino lo convierte en una figura destacada, a pesar de la menor influencia de la familia. Sin embargo, esta reducción de la influencia debe entenderse en términos relativos. Aunque la familia de Filadelfia puede no tener el mismo poder que antes, bajo el liderazgo de Merlino se ha mantenido viable y rentable, mientras que muchas otras familias criminales regionales simplemente han perdido relevancia o han sido absorbidas por organizaciones más grandes. Lo que hace a Merlino especialmente peligroso es su capacidad para inspirar lealtad y mantener el control tanto a través de su carisma y personalidad, como de los métodos tradicionales de miedo e intimidación. En un entorno criminal, en el que los líderes suelen gobernar solo a través del terror, Merlino se ha ganado un respeto diferente, basado en su magnetismo personal, su brillantez estratégica y su reputación de cuidar de quienes le son leales a él y a su organización. La supuesta degradación en 2024 añade otra capa a la historia de Merlino, lo que sugiere que, incluso dentro de su propia organización, hay quienes creen que su enfoque de alto perfil puede haberse convertido más en un lastre que en una ventaja. Sin embargo, el hecho de que siga siendo una figura importante, a pesar de este aparente revés, habla de la profundidad de su influencia y de la solidez de su posición dentro del mundo criminal. Los líderes que pueden sobrevivir a una degradación y seguir ejerciendo influencia son poco comunes en cualquier ámbito. Pero en el crimen organizado, donde estos cambios suelen suponer la eliminación y no una simple reducción de estatus, es prácticamente inédito. El enfoque de Merlino hacia el liderazgo criminal representa un fascinante estudio de contrastes. Mantiene las estructuras y los valores tradicionales de la mafia, al tiempo que opera con una visibilidad pública que aterrorizaría a la mayoría de los jefes del crimen moderno. Esta disposición a operar bajo los reflectores lo ha convertido en el blanco favorito tanto de las fuerzas del orden como de los medios de comunicación, pero ha logrado sobrevivir y prosperar a pesar de este escrutinio constante. La longevidad de la carrera de Merlino plantea importantes preguntas sobre la eficacia de los diferentes estilos de liderazgo en el crimen organizado. Mientras que sus contemporáneos han optado por la invisibilidad y han operado desde las sombras, Merlino ha demostrado que todavía hay lugar en el crimen organizado moderno para líderes dispuestos a asumir riesgos y mantener un perfil público, siempre que tengan la inteligencia y la perspicacia estratégica necesarias para gestionar los retos adicionales que esa visibilidad conlleva. En marcado contraste con el enfoque llamativo y de alto perfil de Merlino en el liderazgo criminal, nuestro jefe final representa la filosofía completamente opuesta, lo que demuestra que, a veces, los líderes más peligrosos son aquellos que nunca ves venir. Joseph Jackie el Niño Giacalone. En el corazón industrial de Estados Unidos, donde los fantasmas de la gloria automovilística se mezclan con la dura realidad del deterioro urbano, existe un imperio criminal que opera con la precisión de las cadenas de montaje que en su día hicieron de Detroit la envidia del mundo. Al frente de esta organización se encuentra un hombre cuyo modesto apodo contrasta con la sofisticada y despiadada inteligencia que lo ha convertido en uno de los jefes del crimen más eficaces y temidos del Medio Oeste. Joseph Jackie el Niño Giacalone, líder de la Detroit Partnership, una organización que ha sobrevivido a todos los retos a los que se ha enfrentado, manteniendo un nivel de seguridad operativa que impresionaría a cualquier agencia de inteligencia. Joseph Giacalone es el jefe de la familia criminal de Detroit, también conocida como la Asociación de Detroit, y sucedió a sus predecesores a principios de la década de 2000.
Este ascenso al poder se produjo en un periodo en el que muchas familias criminales regionales se estaban disolviendo por completo o siendo absorbidas por organizaciones más grandes, pero bajo el liderazgo de Giacalone, la Asociación de Detroit no solo ha sobrevivido, sino que ha mantenido su independencia y eficacia operativa en uno de los entornos urbanos más difíciles de Estados Unidos. La Detroit Partnership representa algo único en el crimen organizado estadounidense. Una organización criminal que ha sabido adaptarse a los cambios económicos y sociales que han transformado una de las grandes ciudades del país, al tiempo que ha mantenido las estructuras y los valores tradicionales que la han mantenido viable durante generaciones. La familia Detroit está involucrada en el juego, el préstamo ilegal y el chantaje, con operaciones en Michigan y Ohio, pero lo que hace que estas operaciones sean particularmente impresionantes es su capacidad para funcionar eficazmente en un entorno que ha sufrido una gran agitación económica y un descenso de la población. Lo que más preocupa a las fuerzas del orden sobre el liderazgo de Giacalone es la capacidad de su familia para operar de forma prácticamente invisible, al tiempo que mantiene una importante influencia criminal en varios estados e industrias. Giacalone mantiene una operación discreta, manteniendo a la familia activa, pero menos prominente. Este perfil bajo no es un signo de debilidad o declive, sino una sofisticada estrategia que permite a la organización operar con eficacia sin atraer el tipo de atención que ha resultado tan perjudicial para otras familias criminales. El apodo Jackie el Niño podría sugerir juventud o inexperiencia, pero en el contexto del liderazgo de Giacalone representa algo mucho más significativo: la capacidad de mantener el tipo de flexibilidad operativa y adaptabilidad que las organizaciones más antiguas y consolidadas suelen perder con el tiempo. Bajo su dirección, la Asociación de Detroit ha demostrado su capacidad para evolucionar y adaptarse a las circunstancias cambiantes, al tiempo que mantiene las competencias básicas que la han convertido en una organización criminal viable durante décadas. El enfoque de Giacalone sobre el liderazgo criminal refleja un profundo conocimiento de los retos únicos a los que se enfrentan las familias criminales regionales en la era moderna. A diferencia de las familias de alto perfil de Nueva York o de la importancia histórica de Chicago, la Asociación de Detroit, bajo su liderazgo, ha perfeccionado el arte de la invisibilidad rentable, manteniendo importantes operaciones criminales mientras permanece casi completamente fuera de la vista del público y de la atención de los medios de comunicación. El alcance geográfico de las operaciones de la Asociación de Detroit, bajo el mando de Giacalone, revela la sofisticación de su pensamiento estratégico. En lugar de limitar la organización al núcleo urbano en declive de Detroit, ha ampliado las operaciones para abarcar zonas más prósperas de Michigan y Ohio, demostrando el tipo de visión para los negocios que ha permitido a la familia seguir siendo rentable y viable, incluso cuando el panorama económico a su alrededor ha cambiado drásticamente. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.